Hola, hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Raquel Míguez y yo soy la responsable de la conducción de Metodología 1 aquí en La Matanza para Relaciones Públicas y he sido la que ha estado detrás de nuestro amigo El Miel. Hoy vamos a comenzar la segunda parte del temario de este extraño cuatrimestre atravesado por la pandemia y bueno, quisiera modificar o agregar a la modalidad que estamos llevando adelante estos pequeños enlaces que vamos a tener para conversar brevemente o introducir brevemente los temas de cada jueves. Vamos a recapitular cómo llegamos hasta aquí, ¿sí? En un primer momento quedó claro y asumimos la idea de que la investigación científica es entendida como un proceso con ciertas características, y también planteamos en su momento en la primera clase que el desarrollo, la consecución de una investigación implicaba una serie de pasos a través de los cuales se recorre esta búsqueda de conocimiento, ¿sí? Bueno, este recorrido o esquema propuesto arranca con la selección de un tema de investigación, con distintos factores inherentes o no al investigador para su selección. Luego de la selección del tema, hablamos de la delimitación, este procedimiento a través del cual acotamos el tema a través de ciertas estrategias como el torbellino de ideas, la contextualización, la búsqueda bibliográfica, etc. Para entrar en un tercer paso muy complejo de diseño llamado formulación del problema, que contiene una serie de tareas propias como el planteo concreto del problema, el planteo de los objetivos general y específicos, la elaboración de un marco teórico o un marco conceptual de referencia, la elaboración de las hipótesis que nos van a acompañar durante el resto de la investigación, esas conjeturas que se plantea el investigador a los efectos de ponerlas a prueba o confrontarlas con los hechos. Una vez establecido el sistema de hipótesis, comenzamos todo un trabajo hacia el interior de las hipótesis para trabajar con los elementos fundamentales de las hipótesis, que son las variables, y a partir de allí, les decía, comenzar un trabajo intensivo en cuanto a su categorización, la elección de los niveles de medición, el sostén teórico de esta categorización, ¿sí? Entonces, luego de categorizadas las variables, entramos en un cuarto paso, ¿sí? Que denominamos reducción del problema a nivel empírico, donde concretamente vamos a trabajar sobre la definición operativa o la definición operacional de las variables, concretamente estableciendo qué procedimientos vamos a requerir para que esas variables sean observables. Este es un tema particularmente importante cuando contamos en nuestra investigación con variables complejas. Todas las variables, sean simples o sean observables a simple vista, medibles en forma directa o no, variables complejas, con un alto nivel de abstracción, deben ser operacionalizadas, es decir, que yo tengo que establecer los mecanismos para su medición. Las variables simples, como la edad, el sexo, la estatura, la carrera elegida, son variables que con un buen sistema de categorías que respeten, entre otras cosas, los principios de exhaustividad y de exclusividad,
quedan ya listas para ser medidas. Cosa que no sucede con las variables complejas, donde debemos sumergirnos en un proceso de operacionalización para trasladarlas de el plano abstracto y teórico a un nivel que las haga observables a través de, nuevamente lo mencionamos, la operacionalización de la variable, que consiste en su descomposición en las diversas facetas o aspectos que contiene. Una variable compleja, dijimos, es una variable abstracta con un alto poder teórico. Entonces, al no ser observables a primera vista, debemos recurrir a este procedimiento de operacionalización para pasarlas del plano teórico al plano empírico y observable. Bueno, esto implicaba descomponerlas en sus respectivas dimensiones, indicadores, categorías, valores y su reconstrucción a través de un índice, siendo los indicadores las herramientas fundamentales que van a hacer observable la variable. Bueno, esto intentó ser un vertiginoso camino para ver dónde estamos parados. A partir de hoy vamos a comenzar una nueva etapa donde vamos a tomar un nuevo conjunto de decisiones. Fíjense que en los pasos anteriores hemos ido tomando partido por ciertos procedimientos en desmedro de otros, claramente. Es así como llegamos a esta etapa donde vamos a, en un quinto paso, trabajar con las nociones de universo de estudio, censo, muestra y técnicas de muestreo. ¿Sí? Entonces, en esta nueva etapa que iniciamos hoy, fundamentalmente vamos a tener que plasmar sobre quiénes recae nuestra investigación. Es decir, que vamos a tener que dar una definición de cuál es el universo de estudio de nuestra investigación y cuál es la población o universo de estudio que se encuentra detrás de nuestras hipótesis. O sea, ¿a quiénes se refieren nuestras hipótesis? Ese conjunto de variables que están bajo relación están enunciando características de alguien. Bueno, ese alguien es nuestro universo de estudio y cada investigación tiene su propio universo de estudio. Es decir, que ustedes van a tener que, a los efectos de la investigación que están planeando, ese proyecto que están realizando solo por este cuatrimestre, saben que en otras oportunidades esto tiene trabajo de campo. Bueno, van a tener que enunciar o dar una definición concreta de cuál es el universo de estudio. O sea, sobre quiénes recaen o de quiénes están hablando nuestras variables. ¿Sí? Dar una definición de universo no es algo sencillo, dado que finalizada la investigación es sobre ese universo, ¿sí?, al cual nos estamos refiriendo, ¿sí?, sobre el cual vamos a imputar los resultados, con lo cual no es una tarea menor dar una definición de universo. Podríamos decir que una definición tal como un universo comprendido por el total de habitantes de La Matanza es una definición por demás pobre, dado que una definición tiene que dejar bien en claro a quién involucra o no la investigación. Esa definición tiene que respetar los denominados principios de inclusión o criterios, de inclusión y de exclusión, de forma tal que quede clarísimo quién participa del estudio y quién no, y sobre quiénes estamos hablando. Entonces, yo me pregunto, bueno, habitantes de La Matanza, sí, pero ¿todos los habitantes? ¿Solo mujeres, solo hombres, hombres y mujeres, de cualquier edad?
de cualquier nacionalidad, hombres y mujeres de La Matanza, indistintamente de o más allá del tiempo que lleven viviendo en La Matanza, solo los que se han mudado recientemente a La Matanza. Bueno, en realidad son decisiones que tienen que ver obviamente con los objetivos que estamos persiguiendo, ¿sí? Pero en este caso, lo importante, estoy tosiendo mal, sí, tendría que toser así. Lo importante es poner sobre la mesa concretamente quiénes están siendo mis objetos de estudio, ¿sí? Y esto está, insisto, inmediatamente asociado a los objetivos de la investigación, ¿sí? Bueno, además de hablar de universo o población de estudio, vamos a decir que el universo es el conjunto de total. Cuando se habla de universo en investigación social o en cualquier tipo de investigación, se habla de el total. Por eso podemos hablar del total de habitantes de La Matanza, el total de de estudiantes de la Universidad de La Matanza, el total de estudiantes de nivel medio de escuelas privadas, pero también son universos de estudio, y vean que el concepto de universo nosotros lo tomamos prestado del mundo de la estadística, el total de, no sé, muestras de sangre para hemograma que se saca en un determinado hospital público por semana. Ese es mi universo de estudio, estoy haciendo control de calidad. O el total de autos que produjo una X automotriz en el primer semestre de 2020, no estarían siendo muchos, pero bueno, quiero dejar en claro esta definición de universo como de totalidad. Una vez entonces que sabemos quiénes están bajo la lupa, podríamos decir, vamos a tener que tomar decisiones sobre con cuántos casos vamos a trabajar, cuántos casos van a ingresar a nuestra investigación. Y en este sentido vamos a tener dos caminos. Vamos a tener la posibilidad de tomar a todo el universo o a una parte de él. En la primera situación vamos a estar realizando un censo, ¿sí?, que implica un relevamiento total de aquello que nosotros definimos como universo, y en el segundo caso vamos a estar tomando una muestra, que vamos a definirla como una porción que en principio se supone, y esto es muy importante que lo remarquemos, se supone representativa del universo del cual se extrae. Es importante que tengamos presente que en esta etapa de la investigación es donde se suelen cometer por acción u omisión muchas estafas científicas, o sea que el cómo yo selecciono los casos puede ser una fuente de sesgo o de error, ya sea voluntario o involuntario. Lo grave es cuando el error se comete voluntariamente para sostener un resultado al que yo ya sé que quiero llegar, ¿sí? O sea, seleccionar los casos de habitantes, de instituciones, de alumnos, aquellos casos que deliberadamente yo sé a priori que van a reforzar los resultados a los cuales yo ya quiero llegar, ¿sí? Esto es lo que vamos a encontrar bajo el nombre de muestras predispuestas, ¿sí? Son muestras contaminadas. Entonces, volvamos a la definición de universo. Hablamos de un universo como el conjunto total, siendo que cada elemento que conforma al universo es considerado una unidad de análisis, ¿sí? Entonces, vamos a contar con unidades de análisis que pueden ser personas, grupos sociales, instituciones, ¿sí? Es decir, que las unidades de análisis no necesariamente son personas, pueden ser el total de escuelas de nivel medio de la provincia de Buenos Aires. Esto nos lleva a realizar una distinción entre las unidades de análisis individuales y las unidades de análisis colectivas. Esto no es una diferenciación menor, dado que
las variables que se miden sobre unas unidades de análisis u otras son diferentes. Las unidades de análisis individuales, pongamos el ejemplo de los estudiantes de la Universidad de La Matanza, alumnos regulares del año 2020, sin distinción de edad, sexo y que tengan por lo menos tantas materias aprobadas, ¿sí? Fíjense que los estudiantes tienen ciertas variables que les son propias: la edad, el sexo, el peso, la estatura, la cantidad de materias aprobadas, ¿sí? Yo puedo medir sobre unidades de análisis individuales variables propias de los individuos, mientras que los colectivos, como pueden ser hospitales, universidades, escuelas, empresas, van a tener variables propias de los colectivos. Si tomamos las universidades del conurbano, estas son unidades de análisis colectivas con variables propias de los colectivos. Léase, una universidad como la nuestra, ¿qué tiene? Cantidad de aulas, cantidad de docentes, cantidad de baños, cantidad de metros cuadrados dedicados a esparcimiento, cantidad de metros cuadrados dedicados a cafetería, son otro tipo de variables, ¿sí? Y vamos a distinguir también, aparte de las unidades de análisis, a las unidades de información, que son aquellas personas que prestan testimonio cuando las unidades de análisis son colectivas. Las escuelas, las universidades, las empresas no hablan por sí mismas, sino que debemos recurrir a informantes, ¿sí? O cuando las unidades de análisis, pese a ser individuales, no pueden prestar testimonio, como pueden ser las personas privadas de la libertad, las personas que tienen algún retraso madurativo, los niños. Yo no puedo ir a encuestar a un niño porque esto vulnera la ley. Entonces, toda vez que yo no tenga acceso a las unidades de análisis, por tratarse de colectivos o individuos limitados por X cuestión, debo recurrir a unidades de información fieles que puedan dar testimonio sobre mis unidades de análisis, ¿sí? Bueno, entonces ya definimos a quiénes tenemos bajo la lupa, y una vez realizado esto vamos a tener que decidir con cuántos casos, ¿sí? Dijimos si vamos a realizar un censo, que es un relevamiento total del universo, o tomar una muestra. Estas dos prácticas van a tener, por supuesto, ventajas y desventajas, ¿sí? Y en realidad también vamos a agregar que estas ventajas y desventajas están íntimamente ligadas al tamaño del universo. Si el universo estuviera compuesto por 100 unidades de análisis, yo no dudaría en realizar un censo. Ahora, si el universo de estudio fuera compuesto por unidades colectivas como son los hogares de La Matanza, el total de hogares de La Matanza representa mi universo de estudio, en este caso realizar un relevamiento total, un censo, sería un procedimiento muy oneroso, caro, con necesidad de muchos recursos humanos, con mucho tiempo para procesar la información, etcétera, etcétera. Entonces, estamos nuevamente, dijimos, en un escenario de toma de decisiones, esta vez para decidir quiénes están bajo estudio, ¿sí? Y decidir si vamos a tomar a todos o una parte, ¿sí? Los mecanismos o las herramientas que tenemos para tomar muestras son las conocidas muestras probabilísticas o no probabilísticas. El optar por unas técnicas u otras
depende del tipo de investigación y depende en cierta forma, de los insumos con los que cuenta el investigador. Hablamos de técnicas probabilísticas como técnicas azarosas, son técnicas en las cuales no interviene la voluntad del investigador, el factor humano. Son técnicas que se basan en la teoría de las probabilidades. Ustedes van a encontrar en la bibliografía, este capítulo lo escribí yo para ustedes, así que van a encontrar los mismos conceptos en el mismo orden y con las mismas palabras, ¿sí? Son muestras basadas en la teoría de las probabilidades, lo cual le agrega a los procedimientos de las técnicas probabilísticas mayor certeza y mayor precisión. Hablamos de técnicas donde se puede establecer qué probabilidad tiene cada elemento de participar de la muestra, cosa que no se puede hacer en el caso del muestreo probabilístico. Cada elemento que compone el universo de estudio, al tomarse una muestra probabilística, tiene una probabilidad conocida de ser seleccionado, una probabilidad conocida antes del proceso de obtención del caso. Y es aquí donde entra en juego una herramienta fundamental para poder tomar una muestra probabilística, que es el denominado marco muestral. Para poder tomar una muestra de modo probabilístico, yo debo tener identificadas previamente a las unidades de análisis para, sobre ese marco muestral, aplicar algún procedimiento aleatorio ajeno a la voluntad humana, donde el azar es el responsable de la selección de los casos, ¿sí? Vamos a encontrar en la bibliografía otras características más, pero estas son las centrales. Dentro de estas muestras vamos a ver que existen algunas más sencillas, otras no, pero sepamos que la elección de cada procedimiento depende de los recursos del investigador, no importa en qué mundo de muestreo nos estemos conduciendo, ¿sí? De los recursos y de los objetivos y del tipo de universo que estamos enfrentando y del cual pretendemos tomar una porción. Enumeremos las técnicas: el azar simple, el azar sistemático, el azar estratificado y el azar por conglomerados. Cada una de estas técnicas aplica para ciertos objetivos y no para otros, y tienen como requisito fundamental la necesidad de contar con un listado, con una base de la muestra, con este marco muestral que me permita tener identificados a los casos, a las unidades de análisis previamente, ¿sí? Por otra parte, vamos a encontrar a las muestras no probabilísticas, ¿sí? Donde los procedimientos son más sencillos, no se puede establecer la probabilidad de selección y son técnicas a las cuales recurrimos ante la ausencia del marco muestral justamente. Vamos a ver dentro de este rubro a las muestras accidentales, casuales o erráticas, a las muestras por cuotas, que es una modalidad muy interesante dentro de este mundo no probabilístico. Dijimos entonces las accidentales, las muestras por cuotas, las muestras intencionales cuando busco a un experto y las muestras por bola de nieve, que son procedimientos propios de estudios cualitativos. Más allá de estos dos grandes rubros de muestreo, vamos a rescatar el concepto de error muestral y tamaño de la muestra para ver qué es lo que sucede en estos dos escenarios, probabilístico y no probabilístico. El error muestral es un error matemático, un error estadístico. Recapitulemos.
En una investigación nosotros podemos enfrentarnos o realizar diversos errores. Categorizar mal una variable, formular mal una pregunta, tocar el timbre en la casa equivocada, ¿sí? Pero bueno, estos son errores que podríamos denominar errores no humanos, errores humanos o errores no aleatorios, no estadísticos, sobre los cuales el investigador no puede operar, salvo capacitando correctamente a las personas que realizan el trabajo de campo, ¿sí? Esto va a contribuir a disminuir el error no aleatorio o no estadístico. Pero tenemos un error llamado error muestral o estadístico que es únicamente propio de las muestras probabilísticas. En las muestras no probabilísticas el error es desconocido. Yo no sé con qué error estadístico estoy trabajando. Es únicamente un factor de las muestras probabilísticas y es un elemento determinante del tamaño de la muestra. El error muestral o aleatorio, para dar una definición muy sencilla, va a consistir en el desvío que existe entre los resultados de la muestra y lo que sucede en el universo del cual se extrajo esa muestra. Hablando en términos de, por ejemplo, opinión sobre X cuestión o nivel de conocimiento sobre algo, ¿sí? Siempre va a haber un error entre la muestra, lo que opina mi muestra, los resultados a los que yo arribo tomando una muestra y lo que sucede en el universo, porque esta muestra es solo una de las n posibles muestras a tomar. Entonces, fíjense que cuando se presentan resultados preelectorales de encuestas con intención de voto, es frecuente escuchar hablar, bueno, sí, a estos resultados se llegó con un error del más menos 2%, 3%, 4%. Ese es el error muestral, un error sobre el cual el investigador sí puede operar. ¿Por qué? Porque se sabe de antemano cuál es el error, ¿sí? Siendo que existe una relación carnal entre el tamaño del universo, el tamaño de la muestra y el error deseado, ¿sí? Acá hay una familia muy integrada. ¿Por qué? Porque cuanto menor sea el error con el que yo quiera trabajar, ¿sí?, mayor tiene que ser el tamaño de la muestra, ¿sí? Cuanto más chico es el error, más grande la muestra, y en sentido inverso, cuanto más grande es el error, más pequeña es la muestra. Entonces, si yo tomo pocos casos, voy a trabajar con un error muy grande. Y para garantizar certeza en los hallazgos, necesariamente el error tiene que ser pequeño. ¿Me siguen? Entonces, yo los invito a que vean en la bibliografía unas tablas que incorporé donde se combinan estos tres factores o elementos: tamaño del universo, nivel de error deseado, ¿sí? Y en la intersección entre estas dos coordenadas, donde vamos a ver distintos posibles universos o tamaños de universo confrontados con columnas con errores deseados, en su intersección vamos a ver la recomendación de cuál es el tamaño que debe tener ese universo, que consiste en despejar la fórmula del error muestral. Así vamos a llegar, entre otras cosas, al tamaño de la muestra. Bueno, vamos a llegar hasta aquí. Yo les pido por favor que lean la bibliografía, este capítulo más en profundidad de lo que he mencionado ahora,
y nos vamos a estar viendo en nuestro foro, ¿sí? En nuestro foro, que a mí es una actividad que realmente disfruto. Les mando un saludo, espero que todos se encuentren bien en este contexto y también deseo profundamente volver a las aulas y que nos veamos en una instancia presencial. Bueno, un cariño a todos.